encima de esta... ¿Cómo estás vos? Amarillo patito. Bueno, chicos, de acuerdo a todo lo que veníamos dando, el lunes, bueno, hubo una falla en la comunicación por parte medio de todos los actores. Quedamos en adelantar un poco, se vieron, a ver si nos refresca qué tema habíamos dado el lunes. Empezamos la unidad 4 y en lo que empezamos a hablar era sobre el enfoque en particular que propone la autora Alicia Fernández sobre cómo encarar los problemas de aprendizaje. Vimos la especificidad que tenía que tener este encuadre, el enfoque, y hablamos de la relación del enseñante y el aprendiente. Y hoy vamos a ver un poco más en profundidad qué eran estos cuatro niveles que se proponían en el nivel individual cuando hablábamos de familia, ¿se acuerdan? Que es esto de... que tiene que ver con el organismo. Eso es lo que habíamos dado, ¿no? ¿Por qué te lo pongo? Ah, esta primera lo vas a llamar. ¿Sería algo? ¿No? ¿Es más o menos? Bueno, nosotros ahora nos toca definir qué son estos cuatro componentes, estos cuatro niveles, qué es el organismo, qué es el cuerpo, qué es la inteligencia y qué es el deseo. Estos cuatro después nos van a permitir, diferenciar estos cuatro nos van a permitir adentrarnos en lo que son los problemas de los trastornos de aprendizaje. Más allá de lo que habíamos hablado en un principio cuando les contaba ciertos problemas específicos en el aprendizaje, como ser dislexia, cálculo, disgrafia, todas estas cuestiones que normalmente por ahí se la deriva a un psicopedagogo. Nosotros vamos a tener un enfoque clínico en donde vamos a trabajar sobre tres tipos de dificultades en el aprendizaje o sobre problemas de aprendizaje. Lo que vamos a hacer es primero recordar un poco, más allá de lo que dice ahí, recordar un poco qué es lo que tienen entendido ustedes que vienen de otras materias, de lo que es el cuerpo y qué es lo que es el organismo, para ir asentando nosotros una idea más o menos de lo que ustedes vienen. Así que bueno, les pido a alguien que se anime y me cuente qué es lo que vieron del cuerpo y del organismo. Si vieron alguna vez en evolutiva alguna cuestión que tenga que ver con eso. ¿Sí? ¿Alguien voluntario? En evolutiva hablamos de que el desarrollo, teníamos el desarrollo y madurez. El desarrollo se daba en el cuerpo, eran los aspectos que iba madurando el cuerpo, que iba creciendo, se iba adaptando, se iba haciendo más grande. Y madurez era de la mente, cómo cambiaba la forma de pensar, cómo iba articulando nuevas ideas, nuevas formas de pensar, nuevos puntos de vista, etc. Eso es alguien que quiera aportar un poquito más. Es bastante diferente a lo que vamos a hablar nosotros, así que si tienen otra idea, compartanla de que se acuerden. Creo que ustedes habrán visto también los
los conceptos de imagen y esquema corporal, ¿no? ¿Se acuerdan de alguna definición de eso? No hace falta que sea exacta la definición. No copien, piensen más vale. Porque les digo, tiene que, es como que abstraerse de la idea anterior para poder entender. Puede ser como que el esquema corporal sería la imagen que tiene uno mismo a su propio cuerpo. Eso obviamente se va modificando a la medida que la persona va diciendo, entonces va interpretando a su nuevo esquema corporal. ¿Y la imagen? Perfecto. Lo que pasa acá es que nosotros, ¿se acuerdan que yo les comentaba que la autora lo que decía es que el aprendizaje se puede dar inclusive en un organismo que está defectuoso, que tiene algún problema, que no necesariamente tiene que pasar por ese punto, digamos, para tener un problema de aprendizaje. La idea que tiene ella es definir justamente estas dos cuestiones, es para no encasillarnos y decir que indudablemente si tiene un problema en el organismo va a reflejarse en lo corporal y no va a poder aprender, ¿no? Entonces ella propone diferenciar estas dos cosas para no confundir. El organismo va a decir que es toda la cuestión biológica y el cuerpo que tiene que ver con una cuestión de construcción. No es el cuerpo lo tangible, lo que uno toca, lo que nosotros decimos. No es la misma idea del esquema corporal que uno va cambiando. Es decir, bueno, como crezco, me voy agrandando, tengo más altura. No es esto que se refleja, por ejemplo, en la torpeza del adolescente, que como está en un proceso de crecimiento, se tropieza con las cosas, choca, porque no mide, porque todavía no le cambia la perspectiva del ambiente como para manejarse o desplegar. Bueno, parece que hay algunos que todavía les pasa. Entonces, ella tiene otra percepción. Ella lo que va a decir es que son diferentes, pero en cuanto a lo funcional. Ahí yo les transcribí más o menos lo que ella opina. Esto está tomado de Alicia Fernández, que a su vez hace un repaso sobre lo que dice Sara Paín. Lo van a encontrar en los dos textos, o cualquier otro texto que no sea esto que dimos, pero de las dos autoras siempre se van a hacer referencia a estos niveles. El organismo dice que es un funcionamiento codificado, es un sistema de autorregulación inscrito. ¿Qué quiere decir esto para ustedes? ¿Qué es lo que les significa? Un funcionamiento codificado, un sistema de autorregulación inscrito. ¿Qué tiene que ver con la evalúa de lo que ella hace referencia es que todo lo orgánico son nuestros sistemas que heredamos genéticamente y que están de alguna manera relacionados con los que nos permiten vivir y el sustento material en lo que nosotros nos asienta la vida. Por ejemplo, son los diferentes sistemas que tiene el cuerpo humano, por ejemplo, para respirar, para digerir. Ella hace esa salvedad de decir organismo en todo lo biológico. Y todo lo que sea codificado quiere decir que está de alguna manera automatizado y ustedes no son conscientes de lo que van sobre esos procesos, sobre cómo se desarrollan esos procesos. Ustedes no están pensando en respirar. Respirar automáticamente, porque eso ya está inscrito y la viene así. Allá hay uno, entonces es una cuestión que nosotros hacemos de forma automática. Estamos pensando en respirar, aunque si pensamos podemos parar la respiración y podemos respirar más de ello, pero no necesariamente si no pensamos, si no estamos prestando atención, vamos a morirnos por no respirar. ¿Vieron el berrinche? ¿Alguno conoce a Aster y Tobey? ¿No? ¿Alguno conoce? Eso es muy de mi época. Yo me acuerdo que siempre había un capítulo donde había el hijo de uno de los reyes, donde ellos se manejaban,
había un niño muy caprichoso que decía que si no les cumplían lo que él pedía iba a dejar de respirar. Entonces aguantaba la respiración hasta que le den lo que él quería. Y en realidad era muy fácil hacer eso. Una vez que deja de respirar voluntariamente, lo más probable es que se desmaye. Cuando se desmaya vuelven todas las funciones automáticas otra vez y va a empezar a respirar y no va a hacer nada. No es una... Te quiero decir, eso es el sentido de todos los procesos automáticos. Tampoco estamos pensando en una cuestión de cómo digerir los alimentos, de masticar. Vieron que hay que masticar como 10 veces de un lado, 10 del otro. Mira, acá hay todo tipo de fruta, vamos, hermano. Porque se arregla adentro, digamos. Pues no le está pensando, le está diciendo, señores, jugos gástricos, por favor, todos procesos automáticos. Pero no, o sea, eso es más gráfico porque bueno, es más el común de toda la gente que entiende. Pero esto también se refiere a lo que es un nivel neurofisiológico. Neurofisiológico en el funcionamiento de todo lo que interviene en la percepción, en nuestra percepción y toda la percepción del mundo, ¿no? De cómo nos relacionamos, acuérdense de Piaget, cómo interactuamos con el medio a través de la percepción y también de cómo cambia esta interacción con el medio en nuestras redes neuronales a medida de cómo lo vamos dándole una cierta fisiología a nuestro cerebro, la particular manera de mirar, todo lo que sea vía de asociación, todo lo que se encuentre, las neuronas que se encuentran en la vía, bueno, ustedes saben que para leer un texto primero tiene que pasar por 4 áreas, inclusive una que domine la vista, otra que entienda el símbolo, otra que comprenda lo que ese signo significa para dar una simbolización. Después de esa simbolización, bueno, tiene que encontrar el contexto de la frase donde está dicho, pero para poder dar vuelta a la página tiene que darse cuenta de que llegó al final y bueno, es todo algo que nosotros no nos damos cuenta, lo hacemos automáticamente, aunque muchos ya no lo leemos más. Ahora es todo, percibimos a alguien que nos está hablando. A este nivel nosotros nos vamos a manejar en lo que es organismo. Después dice que es programación y memoria asentada sobre los distintos órganos. Esto es referido a que el proceso automático deja ciertas huellas mnémicas a nivel fisiológico. Ustedes cada vez que tienen que escribir no están pensando en cómo escribir y cómo hacer la forma de las letras, sino que ya está automatizado. Siempre vamos, en muchos casos, empeorando la letra, ¿sí? Pero es como que ya tenemos algo que por el aprendizaje mismo de lo biológico, de los movimientos que tenemos que hacer con la mano, con el brazo, etcétera, dejamos ya sin pensar. En un primer principio, en un primer momento, ustedes saben que los chicos le hacen hacer, ¿vieron las formas? ¿Conocen algún? Vieron que para hacer las letras no le dicen como en mi época le ponen una A y le hacen, bueno, escribir la A. Ahora le hacen una A y después le hacen completar para que ellos no solamente le dicen esto es una A, ¿sí? Y no solamente le dicen que es una A, sino el movimiento de cómo se hace la letra también es aprendido. Esa es la parte de la memoria de nosotros, de la memoria biológica. El movimiento que tenemos que hacer. Ustedes saben que la A no se hace así nomás como viene, sino tiene una forma en donde tiene un trazo, digamos. En caligrafía te enseña para dónde va, para dónde se hace, etc. Después uno a su antojo lo modifica, ¿no? Como le parezca más conveniente y más fácil de realizarlo. Todo eso a nosotros, en nuestro organismo nos queda, de alguna manera nos queda la huella, para no tener que estar pensando de vuelta cómo hacer esas cosas. Esto es un ahorro de energía. Eso es otra característica del cerebro, que habrán visto de que siempre tiende a ahorrar energía. Nosotros no somos mucho de hacer esfuerzo. Y es una memoria también, dice, de los caracteres hereditarios y disposiciones. Todas estas cuestiones tienen que ver con todo lo heredado genéticamente. Ciertas predisposiciones que nosotros vamos a tener por solo haber sido hijos de fulano, de mengano, que tenía ciertas cualidades. Todo lo que tiene que ver con nivel genético, de transmisión
adquisición de genes. El cuerpo, dice, aprendido a través de la acumulación de experiencia. El otro punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Acá, a diferencia del organismo, ya no es una cuestión heredada genéticamente y de procesos automáticos, sino es una construcción que todo el tiempo es interacción con el medio y con el otro. Y nosotros somos personas que acumulamos experiencias, no solamente a nivel recuerdos, sino a nivel memoria, pero afectiva también. Todo lo que nos transmite la experiencia, nosotros, a ver cómo les puedo contar. Por ejemplo, para resolver un problema matemático, un chico, ¿qué es lo que hace? Le enseñan cómo es que 2 más 2 es 4, entonces le dan una dificultad. Y a nosotros, a él, no va a actuar automáticamente a saber si se encuentra el 2 y el 2 tiene que ser igual al 4, sino todo el contexto que le indica a él en donde está aprendiendo, ¿sí? Y la satisfacción que le puede llegar a dar ese saber de cuánto es 2 más 2 por esta cuestión de recompensa que le puede dar a la maestra, decirle muy bien, de esta cuestión de estar muy complacido porque él puede lograr algo y sentirse capaz. Eso todo queda registrado en lo que es el cuerpo. Eso no queda registrado a nivel inteligencia, queda registrado a nivel experiencia. Usted ve que los chicos, porque en general cuando hacen y les sale algo bien, o todos nosotros cuando nos sale algo bien, no decimos estamos pensando así, no nos salió bien, sino es como que una cierta energía nos invade el cuerpo, estamos bien, vamos, qué sé yo, estamos haciendo lo correcto, vamos para allá. No es como cuando hacen un gol, cero emoción y qué jugador, ¿no? Se agarra, tira algo. ¿Lo vieron al pelado Pazman que casi rompe, no como el Tano Pazman, que casi rompe el televisor cuando River se juega a la vez? Bueno, él no se va a olvidar jamás, no que River se haya ido a la vez. Sí, es muy probable que no se lo más, pero se va a acordar de toda la experiencia esa que vino después también, que gracias a eso que él actuó fue un momento de su vida donde desapareció en la tele, digamos. Y eso es en el cuerpo, él ponía toda su emoción en el partido, digamos. Bueno, dice, es sintetizador de comportamiento, adquiere nuevas destrezas, automatiza movimientos que repercuten en pautas originales o culturales de comportamiento y tiene una memoria basada en la mimesis. A diferencia de la otra, lo que hace esto tiene en cuenta mucho por la imitación de lo que está haciendo el otro. Es muy importante diferenciar esto porque no es solamente un contenido, sino la manera en que se hace. Están muy pendientes de eso. Ustedes van a ver que los chicos imitan mucho los comportamientos de los padres, de los adultos, los buenos y los malos. Hay una propaganda muy buena sobre en la tele hay un spot muy bueno que habla sobre la agresividad de la familia, que no sé si lo vieron, que es un chiquito que está ayudando al padre en un taller, ¿no? Es para la violencia familiar, ¿no? La lucha contra la violencia. Está ayudando en el taller y le dice, pasame la llave de 3 octavos. Y viene el chico y le pasa un destornillador. Y le dice el padre, te dije una llave de 3 octavos, no seas pelotudo, no seas boludo. ¿Cuántas veces tengo que decir sos tonto? Lo empieza a putear y en determinado momento queda así duro el muchachito, se le abre así la frente, saca un cassette, da la vuelta, se lo mete de vuelta y sigue grabando. La intención es que todo lo que a él le sucede ahí sigue grabando, no todo queda registrado. Porque la conducta buena o mala nos queda. Y eso a nosotros nos sirve, los adultos nos sirven como modelo y nos queda grabado no solamente que la llave de 3 octavos es tal y esto que le pasó a un destornillador, sino cómo relacionarse con el otro frente a la frustración, en este caso, del padre, de decir no sé cómo enseñarlo. Tiene una memoria basada en la lugar del cuerpo. El aprendizaje pasa desde el principio hasta el final por el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sin nuestro cuerpo como instrumento mediador no vamos a aprender. Por más que nosotros tengamos todo el organismo
sí, bien desarrollado, esté en todo su lugar el hardware, esté todas las memorias colocadas en el zócalo, todos los cables conectados. Si no tenemos una construcción del cuerpo y nos le damos la posibilidad de mediar entre el exterior y nuestro organismo y construimos ese cuerpo, nosotros no vamos a aprender. Esto sí o sí tiene que pasar. Esto entiendan que es importante. Todo el aprendizaje se pasa por el cuerpo y se ve, donde yo les decía, que cuando un chico aprende o cuando algo nos sale bien hay una sensación que nos invade completamente, digamos. No es solamente el hecho de que, bueno, entendimos lo que pasó, sino que cuando entendimos lo manifestamos en todo el cuerpo. La alegría. Vieron que los chicos, ahora es como que se pretende que, a la inversa de lo que decimos acá, se pretende que el chico esté, cuando empieza la escuela, que esté sentado todo el tiempo. O sea, ¿cómo vos le hacés entender a un chico que se quede sentado todo el tiempo para aprender contenidos y la forma que venía aprendiendo las cosas era interactuando todo el tiempo con el medio? Entonces se levantaba, pedía, ayudaba en la casa, ayudaba con los hermanos, le daba esto, le daba lo otro. Entonces, eso es algo que ustedes van a ver casi siempre en los colegios, cuando se dedique a ir a investigar en una escuela, de que al contrario de lo que nosotros vemos, se interpreta de que para aprender uno tiene que estar sentado y recibiendo conocimiento. No. Sí o sí tiene que haber una interacción con el medio, con el cuerpo, para que se produzca el conocimiento, ¿no? Y para que aprendan. El cuerpo coordina, el resultado es placer de dominio. ¿Qué le sucede a ustedes cuando se dan cuenta y entienden algo? ¿Sí? Lo más así gráfico es cuando, de vuelta volviendo al problema de matemática, uno entiende la mecánica de cómo funciona el problema de matemática, lo resuelve y dice, viste, vos no me ganaste, lo pude, digamos, te gané y lo hice. Ese placer que nos da el dominio, ¿sí?, es algo que a nosotros nos deja también un vacío. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a ese lugar, aprendimos eso, pero esa sensación que tuvimos de haber de alguna manera vencido el objeto nos da esta capacidad de buscar más eso como recompensa, sentir que uno puede, de que domina el objeto y de que lo tiene bajo su dominio y bajo su poder, cosa que el maníaco no sabe controlar porque siempre está todo el tiempo para adelante. Después dice, el apropiarse del conocimiento implica el dominio del objeto mediante conductas o pensamientos, resuena en el placer corporal. Era lo que le decía, siempre a nivel cuerpo nosotros sentimos un gran alivio o una gran recompensa cuando aprendemos algo. Porque cuando no podemos aprender nos sentimos frustrados, tristes, cabizbajos. Nuestra postura delata mucho cuando no entendemos o cuando no comprendemos. Lo vivimos, acuérdense que nosotros siempre vivimos todo por el cuerpo, no hay otra forma de expresarnos. El saber es original en cuanto al individual. Una cosa es el conocer y otra cosa es el saber. Una cosa es el conocimiento, que pueden ser cuestiones de contenidos, y otra es el saber. El saber lo que tiene es la particularidad que le damos cada uno de nosotros a eso que aprendimos. ¿Sí? No es lo mismo aprender sobre psicología educacional a alguien que sabe que de acá cuando termina la carrera se va a dedicar a hacer eso, que otro que no tiene nada que ver, que se va a dedicar a la clínica y de geriátrica, a psicoterapia. No ven lo mismo, no va a aprender de la misma manera y no le va a hacer no le va a hacer uso de la misma manera. Entonces, no le va a significar lo mismo. No le significa lo mismo. Entonces, el saber es una experiencia muy propia. Y el saber está en cuando transmitís esos conocimientos, en poder ponerle la impronta de cada uno. No es meramente repetir y transmitir el conocimiento solo.
El otro día... Sí, ¿Dai? Sí. ¿Mañana tengo defensa? Sí, mañana, y que si le das una ojeadita esta noche a eso, mañana le comentas. Bueno, gracias. Chao. Chao. Bueno, estaba justamente con este tema de las tesis. Hay una chica que viene, está muy intrigada por el tema de la disciplina y la conducta en colegios con religiosos. Está muy intrigada porque ella trabaja en 2 colegios y dice, bueno, uno es como que en todo el recreo paz y amor no corren, y en el otro es ondazo, zapatellazo. ¿Ese es el religioso? No, al revés. Es un religioso muy conocido acá y bueno, vale la pena decir que es misericordia. ¿Querés ver? Bueno, y me decía esto, y cómo influía... misericordia, decía cómo influía la moral cristiana sobre la disciplina, era en términos generales lo que quería decir, y cómo le enseñaban cuestiones morales, ¿sí? Diciéndole, por ejemplo, no sé, no te tenés que portar mal, no tenés que correr por el tal lugar porque te podés golpear, no podés golpear al otro. Esas cosas tienen que ver. Repito porque tengo una sobrina que va a esos colegios, a uno de esos colegios, y bueno, es como que si se porta mal o hace algo malo, es una cuestión del demonio, del mal, y que si se sigue portando así se le va a volver negro el corazón y todo un montón de cosas. Bien adoctrinado, digamos. Mi corazón está hecho cenizas. Bueno, pero fíjense cómo funciona y son en estos 2 niveles y lo que es el saber. El saber implica más que transmitir el conocimiento, sino ciertas actitudes, valores que se transmiten. Y ella estaba muy intrigada con eso, cómo funcionaba, porque era como que estaba todo bien, digamos, en el colegio de orientación religiosa, desde que todo se portaba bien y que bueno, cómo se enseñaba. Y yo le decía que en realidad los valores cristianos no se enseñan como contenido, vos no les podés enseñar, a ver cómo te puedo decir. Vos le podés decir al chico, no hay que portar mal, no desearás a la mujer de tu prójimo, de tu próximo, en realidad no es no desearás, no pretenderás a la mujer de tu prójimo. No dice ¿Eh? No dice Sí, o puede pensar mientras no pasa el acto, está bien. Bueno, le decía que en realidad los valores se transmiten con conductas y con conductas de modelaje. Entonces, no es una cuestión de decir pórtense bien, que tiene su beneficio, que pórtense bien porque se te va a proponer otra persona. Se transmite con otras cosas, con palabras sí, pero con actitudes, no con contenido. Se ha demostrado que una persona está mal, digamos. Pero no solamente, nosotros que vemos de la psicología no implica solamente matar para quitarle la vida, sino matarlo como no dejándole ser sujeto, ¿sí? No permitirle esta capacidad de poder él de alguna manera apropiarse de lo que le están enseñando, para conocerlo y de poder utilizarlo para algo. El sujeto se convierte en sujeto cuando uno es capaz de utilizar todos los recursos que le provee el medio y cuando se le da la oportunidad, ¿sí? La oportunidad, en este caso a la persona que le enseña, de asirse del conocimiento y de utilizarlo para él, digamos, con su tinte, digamos, dándole sus características propias, de su propia subjetividad. No enseñándoles por repetición, porque si no lo que estamos haciendo es crear cloncitos y de que todos repiten lo mismo, pero no se le permite ser sujeto. Acuérdense eso que habíamos dicho el otro día, muchos piensan igual, nadie piensa mucho. ¿Sí? Bueno, eso decía, en general el tema del ejemplo era para decir esto. El saber tiene la impronta de cada uno.
Y eso le da la experiencia que pasa por el cuerpo, del interactuar con el otro y de construir en base a eso. El aprendizaje se registra en el cuerpo. Bueno, acá lo del organismo vamos otra vez a decir lo mismo, es la estructura neurofisiológica, base de toda coordinación posible y memoria de automatismo, de programación a través del sistema nervioso, el sentido. El otro punto que nosotros veíamos de la profesional, entonces, de esta autora, Alicia Fernández, y en el primer momento salió ahí, que era lo del deseo y la inteligencia, que responde a dos teorías que ustedes conocen muy bien y que lo vienen viendo desde el primer año. ¿Se acuerdan, Mario? ¿A cuál era de la inteligencia? ¿Y el deseo? ¿Cómo? A profunda no una teoría. Eso hemos tenido tantas conversaciones con el tema de la psicología profunda que solo representa una cosa, una corriente de mentira. Todas las psicologías son profundas, porque tratan con muchos aspectos en distintos niveles del sujeto. Es el psicoanálisis. Lo que hace, o lo que trata de hacer esta autora, es decir, bueno, sobre una estructura biológica, que automatismo, que son los sistemas, etcétera, etcétera, la experiencia nos permite una construcción de un cuerpo, ¿sí? Pero también, para manejar ese medio, para relacionarnos con ese medio, la evolución nos ha dado ciertas características que nos permiten tratar de manera diferente de los otros animales el medio. Nosotros tenemos capacidades cognitivas superiores que no tienen los animales. Los animales por lo general responden bajo instinto, ¿sí? Bajos instintos, no bajos instintos la película, bajo de lo que le va determinando la función de la especie, digamos, y de adaptación al medio. Por eso los animales están muy bien adaptados a su medio y no son capaces de alguna manera conquistar otros lugares que no sean su hábitat, salvo que esté en un zoológico, pero eso ya hay intervención del hombre. Por decisión propia no hay un animal a un lugar que no sea donde él está adaptado para la nación. Hablábamos esto de la inespecificidad del ser humano y la especificidad de los animales en el lugar donde nacen. ¿Se acuerdan que decíamos que nacen y a los 2 segundos ya están caminando, se pueden hacer varias cosas y nosotros nos tenemos que aprender? Eso nos permite a largo plazo adaptarnos, ¿sí? Y poder conquistar, de alguna manera, entre comillas, ciertos otros lugares. El único animal que está en la tierra, bajo el agua, puede volar entre bacterias. Esa inespecificidad que se nos dio en cuanto a lo biológico, para trabajar con el medio, la evolución nos dio en la corteza prefrontal, ¿sí? El neocórtex, que es capaz de pensarnos y de resolver las cuestiones que a nosotros se nos van a presentar en interacción con el medio. Entonces, el autor toma estos dos. Si nosotros somos seres que podemos razonar sobre ciertas cuestiones y también somos seres emocionales. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo? Por un lado vamos a definir lo que es la inteligencia y dice que es el nivel lógico. Todo a ustedes lo que se les ocurra, que son funciones superiores, como ser memoria, organización, hacer categorizaciones, inventarios, ¿sí? Todo lo que se le ocurra que son cuestiones de razonamiento exclusivo, ¿sí? Sin necesidad de una intervención emocional, son las funciones superiores y es lo que nos hace la inteligencia. La autora dice que es la estructura lógica determinada genéticamente. Dice que eso va a estar en parte heredado, ¿sí? Y en parte hay una interacción con el medio que nos permite el desarrollo de eso. El conocimiento se construye a consecuencia de un proceso lógico, siempre sobre un proceso lógico, no tiene nada que ver con cuestiones emocionales. Se representa en esquema lógico práctico, prima siempre
la practicidad ante todo, el ahorro de energía, el menor esfuerzo en el sentido de que no vamos a se ensayan respuestas y a la cual se adapta mejor, se toma esa, no se van a volver sobre las otras. Es práctico. Razona, organiza y reorganiza cognitivamente, factualmente, la percepción. Permite historizar, le da un sentido histórico a las cosas que nos van sucediendo. Generaliza, clasifica, ordena, asemeja, busca lo común, busca lo contrario y realiza inventarios. Todo funciones de la inteligencia. Un ejemplo para ver cómo se organiza la inteligencia es cuando los chicos empiezan a interactuar con las mascotas. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que dicen los chicos o que nosotros les enseñamos, que es por un perro, por ejemplo? Guau. ¿Sí? Entonces todos los perros que van a ver van a ser guau. Primero, todos los perros guau. O sea, todo lo que sea más o menos parecido va a decir guau. Después ustedes se van a dar cuenta que va a ir discriminando las distintas razas. Después del guau pasa al nombre propio del perro. Esto me pasó muy notorio cuando pasa en la realidad y tiene uno la capacidad de observar, ¿no? Con mi hijo. La tía de él tiene un perrito soportable. ¿Cómo se llama? Un terrier, que son pelo de alambre, no peor todavía. Una virulana no era molesto. Un desgraciado por eso. Sí, no, es terrible. Vos dejabas abierta la puerta, se te subía y te meaban acá, te meaban en el sillón, todo donde él no quería que vos estés, él te hacía la misma. El territorio. Entonces el perro, sí, marcaba el territorio. El perro se llama Toto se llama. Entonces mi hijo venía por la calle y ve un perro. Un fox terrier y dice, mirá un Toto. Clasifica por, se asemeja el objeto, ¿sí? Como lo toma como un objeto, se asemeja al Toto y dice, mirá un Toto. Ni siquiera dice un perro, porque puede ser un perro, pero a nivel de escala más grande, digamos. Por esto lo identificó por raza. Le dijo, mirá un Toto. No. ¿Y será que media en la cama con el Toto? Busca lo común, ciertos rasgos que le son parecidos, digamos. O por lo menos lo contrario. O sea, cuando uno... Eso se define por lo negativo. ¿Bien? Todas esas cuestiones son cuestiones lógicas para nosotros. Nosotros cuando vamos a buscar... o cuando ordenamos, por ejemplo, los libros, vieron que por lo general se organizan por tema. Cuando entran a una librería, ven todos los libros de psicología. Primero, todo lo de psicoanálisis, todo Freud, todo Lacan. Y después aparecen otros libritos más chiquititos y no saben de qué son, y tienen que entrar a mirar acá. Bueno. Entonces hay una clasificación en donde nosotros le damos un orden a eso. Ustedes van a ver que todas las bibliotecas están verdes primero y después color cremita, que son los libros después. Sobre todo en psicología, ¿no? Entonces se le da un formato, o si no tiene todo el Freud, le van a buscar el tamaño. Le ponen más o menos todos los mismos y siempre en los bordes los libros más grandes y los más gordos. Fíjense que ordenan así, casi siempre, o sus cosas, como fíjense cómo ordenan sus cosas. Todo eso tiene un sentido lógico para nosotros. Le va a poner un libro que sobresale así en la biblioteca en el medio porque vos si estás mirando no va a verlo dañado, digamos. Entonces, bueno, se le da un cierto orden a todo. Eso nos permite la inteligencia, en teoría. Y a nivel simbólico es la escritura deseante simbólica, significante, dialógica. Por eso es tan difícil explicar y transmitir las emociones, porque tienen un especial significado para cada uno de nosotros. Es casi intransmitible lo que uno siente. ¿Por qué? Porque es el cúmulo de la experiencia y de la interacción con el medio. Todos nosotros no podemos, así como lo sentimos. Muy comúnmente cuando alguien nos está contando cómo se sintió en determinada situación y vos le decís, no te entiendo,
No te entiendo cómo por esto estás llorando, cómo por esto te pone alegre, cómo podés mirar esto. ¿Qué le va a hacer? Cada uno tiene su percepción. Es subjetiva, tiende a la individuación. En lugar de generalizar y de clasificar ciertas cosas por semejanza, lo que hace es justamente buscar las diferencias y buscar las particularidades de cada uno. De por qué nosotros somos individuos y somos distintos. No hace la clasificación, todos los moruchos a un lado, todos los rubios a un lado, todos los crespos, todos los pelos lacios. Sino dice, bueno, este para mí, fíjense cómo influye, por ejemplo, esto que yo les digo, la cuestión del nivel simbólico de lo que representa para cada uno, que no podemos clasificarlos en ninguna categoría. Siempre es una visión particular. Se rompen todas las categorías estas que nosotros nos dice la inteligencia, todo lo que nos dice la lógica, y le damos una significación particular. Lo feo se vuelve lindo. ¿Sí? La música, por eso la música, a algunos les gusta, no sé, Gillo, y a otros les gusta Eclipse. Y se pelean, no, Gillo, pero si vos sometés a un análisis lógico de la música, que sí se puede hacer porque es una cuestión de matemática, ninguno de los dos clasifica. Pero bueno, es una percepción muy particular de cada uno, ¿no? Un poetice se maneja con símbolos y no con signos. El 2 más 2 no es 4, el 2 más 2 puede ser 5, puede ser 3. Depende de lo que es para cada uno de nosotros. Organiza los aspectos y significaciones. Organiza o desorganiza. Expresa sueños, errores, recuerdos, papelones y mitos. El recuerdo va a siempre estar cargado de un tono emocional, no es lo mismo que la memoria. En conclusión, la inteligencia, esto le transcribí, no le transcribí, es una interpretación mía sobre lo que es el libro, que después de eso lográs al final del libro cuando te lees todo. Y en conclusión yo puse, la inteligencia y el deseo siempre se enfrentan con la carencia. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre la falta del objeto a conocer, del objeto a simbolizar, a significar, es lo que nos mueve. Cuando no hay el placer este que decíamos que obtenemos al descubrir, al encontrar o al entender algo, es lo que nos lleva y nos mantiene activos en la búsqueda de nuevo conocimiento. ¿Entienden o no? Es lo que siempre, al querer saber algo, descubrimos cosas que nosotros no sabemos. Y esas cosas que no sabemos queremos volver a descubrir o a encontrar o a entender o a conocer por el simple placer que nos produjo esta cosa que primero aprendimos. Es siempre una cadena que siempre va a ir para adelante. Hay un esbozo de Freud, eso entre un ensayo en donde habla, que recorté también, de el enigma de la esfinge. Van a encontrar un poquito así. Dice, ambos parten de una indiferenciación hace una mayor diferenciación para una mejor articulación. ¿Esto qué quiere decir? Que en la génesis de la persona, de la personalidad, las dos están muy pegadas, no entendemos los procesos. Esta indiferenciación biológica que nosotros tenemos nos permite hacer la discrepancia entre los dos niveles. Están muy mezclados. Nosotros, en nuestro devenir humano, lo que hacemos es tratar de diferenciar qué es lógico, qué es alógico, qué es la inteligencia y qué es lo que uno desea, para entenderlos mejor. Esto es así, es constante, siempre. Hay algunos que llegamos ya cerca de los 40 y todavía no sabemos qué es uno de los otros, pero bueno, estamos en el intento de entender, tratamos de que nuestra conducta se rija en ciertas situaciones por las emociones y en otras por la inteligencia. ¿Vieron eso que dicen cuando se toma una decisión? Hay que pensar en frío, hay que hacer una elección razonable, hay que elegir desde la razón y no desde la emoción, porque la emoción no contempla todas las posibilidades que se pueden dar. Es más o menos esto lo que dice
Y cuando uno comprende eso, cuál es, a qué corresponde uno y a qué corresponde los otros, sabe cómo manejar los dos. Sabe cómo uno tiene que, en un cierto y en determinado momento, interactuar de una manera más emocional y después, en otro momento, de una manera más racional. Y acá es lo que nos concierne y lo que nos da el paso a los problemas de aprendizaje. El síntoma, esto grábenselo porque es pregunta de examen, ¿sí? Dice, el síntoma es el lugar ideal para observar la inteligencia sometida al deseo. Nosotros nos encontramos muchas veces que por responder al deseo, por responder al deseo, que siempre es el deseo del otro, no hace o deja de hacer ciertas cosas. Es como que se haya sometido. En este caso, el aprendizaje. Ustedes, les hablábamos el lunes y decíamos estos ejemplos del chico que va a consulta con los padres y no aprende, y el padre dice, no, si es bruto igual a mí, le cuesta, es cabeza dura igual a mí. Entonces, implícitamente está el deseo de agradarle al padre, de ser como él. Y ahí en donde interfiere en una cuestión, aparece como síntoma y interfiere el deseo sobre la inteligencia. Yo no voy a desarrollar todas mis capacidades superiores para no, digamos, apartarme del cariño, del amor de mi padre. Esa sería la ecuación que hace al final la profesional. El síntoma es el lugar ideal para observar la inteligencia sometida al deseo, facilitando la comprensión del tipo de relaciones que se establece entre una estructura de carácter claramente genético, como es la inteligencia, y la arquitectura del deseo, desarrollada en un contexto histórico particular. El deseo siempre va a, como decíamos, responder al deseo del otro y a una cuestión histórica particular de cada sujeto y de cada momento de su vida. Entonces tenemos, por un lado, esta articulación, a ver si no funciona. Por un lado tenemos toda una estructura lógica y por otro lado tenemos toda una estructura alógica que no tiene de alguna manera la estructura lógica no tiene una manera de transmitir cómo funciona. Vos le podés decir cómo sentís, cómo expresás, podés aproximarte para comentarle tus emociones a otra persona y que la otra tal vez por empatía te entienda, pero va a entender desde su propia experiencia otra vez. Es intransferible las emociones y las sensaciones, ¿no? Y por el otro lado, esta cuestión de operaciones más que tienen que ver con las funciones superiores, sí se pueden transmitir. Te pueden enseñar a sumar, te pueden enseñar a multiplicar, te pueden enseñar historias, hechos, etcétera, contenidos, fórmulas, etcétera, etcétera, que siguen una lógica, pero no lo que uno obtiene como experiencia de eso, para qué le va a servir, no. Más o menos. Bueno, este tema da introducción a los trastornos de aprendizaje. Los trastornos de aprendizaje no hay mina, así que vamos a prender la luz. Y vamos a escribir un poco. Yo necesito, bueno, dijimos que esto es lo básico para entender. Por un lado el test y por el otro lado la teoría psicosexual. Psicogenética y psicosexual. Entonces no vamos a repasar porque ya es muy ya dado por ustedes, pero sí necesito un voluntario que no sea Hernán, que me ayude a definir otra vez en pocas palabras, ¿no?, la teoría psicosexual. Nos da la hora, no sé. La 5. Doctor. Estoy escuchando. ¿Quién se anima?
¿Quién se anima? Lo hacemos entre todos. ¿Quién se anima? ¿Verdad? No es difícil, no es examen tampoco. Esto es vital para entender cómo nosotros le vamos a dar forma a dos, por ejemplo, de los trastornos de aprendizaje. Y es vital porque ustedes tienen que saber esto para probar la diferencia. ¿Sí? ¿Trastornos psicosexuales? En la etapa psicosexual, exacto. Los problemas mentales son dos, y nosotros tres, perdón, y los clasificamos según su etiología, y la dividimos en dos. Internas, ¿no? Internas al sujeto y a la fría, y externas al sujeto y la fría. En internas tenemos problemas de aprendizaje, síntomas y problemas de aprendizaje, inhibición, cognitiva, y en externas tenemos problemas de aprendizaje reactivo. Esto es según científico. ¿Entienden más o menos? Así lo vamos a clasificar. Eso sí, nosotros le preguntamos cómo se clasifican los problemas de aprendizaje, ustedes no tienen que explicar. Vamos a empezar por lo más fácil, hacia un poquito lo más complicado. Para esto, para entender su teología interna, ustedes tendrían que haber llegado a este momento de la carrera comprendiendo, ¿sí?, algunos textos de Freud. Primero, profunda. Después hablamos sobre qué es la psicología profunda, ¿no? Por ejemplo, uno de los textos que ustedes tienen que estar sabiendo es el 3 de ensayo para la teoría. Después el otro que tienen que estar sabiendo es inhibición, síntoma y angustia. ¿Leyeron ese? Y no van a entender nada, entonces. Mentira. ¿Saben qué diferencia hay entre una inhibición y un síntoma? Perfecto. ¿Qué? No sabe por qué me pareció a mí. Bueno. Síntomas, sí. ¿Saben lo que es un síntoma? ¿Saben lo que es un síntoma? Por favor, alguien. Vamos a armarlo por lo menos porque si no se nos complica. Bueno, síntoma. ¿Qué es el síntoma? Fuerte. Sin repetir y sin soplar. No, eso es pedido mismo para la juventud. Bueno, no sé quién dijo síntoma. Al levantar la mano, animate, ven. Ven, compartí tu conocimiento. Ven, no hay problema. Se presenta como resultado de la represión. Bueno. Hay No hay una razón para que se, una sola razón para que se produzca. No, por eso lo usamos por. Yo dije, tiré una. La represión. La primera que se me usó. Sí. ¿Cómo? Formación de compromiso. Espere que no. Entre dos cosas tenemos un deseo y la respectiva una represión con la barrera. ¿Qué más? ¿Qué más le pongo? Generalmente tienen su origen en la infancia. ¿Qué más? Es una F, no me expliquen la letra porque los ficho.
Se produce por una modalidad, una nueva satisfacción funcional, una nueva modalidad de satisfacción funcional, que es el conflicto de la libido insatisfecha y el yo. Hay un conflicto, dale un... Creo que puede ser una un conflicto entre dos fuerzas. Conflicto. Bueno, vamos a poner conflicto. La manifestación de un conflicto. ¿Quién es que dijo la manifestación de un conflicto? Para que un sujeto tenga un síntoma, primero tiene que haber una disposición orgánica en su evolución orgánica y social durante toda la historia del sujeto. Ajá. Y aparte tiene que haber una situación actual desencadenante del síntoma. Tiene que haber un desencadenante. Ahí no, a ver. Tiene un desencadenante. ¿Qué más? Sí. El síntoma es una realización tipo enmascarada. Sí. Es una más. Voy a volverlo arriba porque quizás no va a salir. ¿Qué más? ¿Qué más le parece que...? El portaje de desear de corriente. Vale. Pero ¿cómo se va? Acá hay algo bastante particular. ¿Cómo se manifiesta? La manifestación del inconsciente dice eso. ¿A través de qué? No, ¿cómo? Bueno. ¿Y en división? ¿Alguien sabe qué es la división? Está bastante. La inhibición puede ser algo que se da porque es algo que fue disminuido durante el desarrollo psicosexual. No necesariamente. Bueno, antes de la división vamos a trabajar sobre lo que es síntomas y lo que usted tiene que les va a servir no solamente en la materia, sino que va a servir cuando ustedes ven sus pacientes qué es lo que es el síntoma en sí, no desde la definición teórica, sino cómo se ve. Bueno, y tenemos esto, hay cosas que están en la vida de que yo les quería mostrar, ¿no? Formación de compromiso en la infancia. ¿Qué puse acá? Manifestación de un conflicto entre dos fuerzas. La idea que hace el síntoma, ustedes imagínense que hubo un conflicto entre dos fuerzas. ¿Sí? ¿Dónde es la fuerza? No es que juegan hoy Boca Unido y Independiente. Son dos equipos. No tiene características de ser justamente intracíclicas, ¿sí? Y el conflicto que se produce es entre la pulsión que quiere salir en determinado momento y la conciencia dice, no, para papito, ya no puede salir porque esto queda mal. Vuelve y se trabaja de vuelta y aparece transformado en otra forma. Y le dice de vuelta a la conciencia, no hermano, acá no te ponen los papeles, la film no va a hacer dólares. Así, bueno, otra vez se sigue transformando hasta que, bueno, el conflicto no se puede resolver y hace una operación de transformación que aparece en síntoma. Lo que hace el síntoma es transformar el conflicto en intracíclico y poder hacerlo asequible en la conciencia a expensas de que quede, por decirlo de alguna manera, desubicado en el contexto histórico, ¿sí? Entonces ustedes ven una persona que tiene un síntoma y ven cuando viene un paciente
y se queja de su padecimiento, lo primero que dice, pero es un delito, se está quejando de esto, digamos, porque están en un contexto histórico, de alguna manera están desencajados. Esta función de transformación que tiene el síntoma para que pueda ser asequible a la conciencia, ¿sí? El conflicto lo deja descolocado de su línea de desarrollo de la personalidad, por decirlo de alguna manera, de gran traje. Entonces, principalmente, lo que es el síntoma, ¿qué es lo que hace el síntoma? Es transformar una función. ¿Sí? Por eso ustedes tienen la conversión también, eso, el conflicto intrapsíquico se manifiesta en la transformación de ese conflicto en lo somático, se expresa a través del cuerpo. Entonces, nosotros del síntoma tenemos que rescatar que siempre va a haber una transformación de una función, que va a aparecer como el mascarado, ¿sí? El mascarado como un disfraz que realmente es el conflicto intrapsíquico. Es un conflicto de dos fuerzas, una que busca por salir y la otra que no le deja. Es esta manifestación del conflicto. Y que por lo general, según la teoría psicoanalítica, tiene su origen en la infancia. Las experiencias tempranas son las que van a determinar en un futuro estas manifestaciones simpáticas o problemas o conflictos sin resolver, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el síntoma siempre va a haber una transformación de función, que aquello que aparece no es lo que realmente está en conflicto, pero sí tiene muchas características de eso. ¿Sí? Es como que en determinado momento acude ese conflicto para aparecer conflicto, pero también ese síntoma nos está diciendo algo, hay algo que nos está mostrando indirectamente de cuál es el problema. Entonces, elude y alude al conflicto del síntoma. Esa es la relación que tiene y que nosotros vamos a hacer hincapié para ver trastornos de aprendizaje. Siempre van a encontrar transformación de la función en el síntoma, a diferencia de la inhibición, que es un proceso parecido, pero no es lo mismo que el síntoma, por eso lo diferencia. La inhibición no va a haber una transformación, sino va a haber una estación. No se produce todo como es esa transformación, toda esa reelaboración distorsionada a través de todos los mecanismos de defensa para que pueda ser asequible a la conciencia, si directamente no va a aparecer la conducta, va a estar de alguna manera frente al conflicto, no va a ser capaz de articular esta transformación, de articular una respuesta o una solución al conflicto. Por eso dicen que el síntoma siempre es la resolución del conflicto intrapsíquico. Porque no se puede resolver en el inconsciente, se va a resolver a través del síntoma para ser asequible a la conciencia. Al tener todas estas diferencias, y sumado ahora a lo que vamos a reconstruir con la historia de la teoría psicosexual, vamos a ver cómo diferenciamos los dos tipos de trastornos que son de índole interna, de fisiología interna, basado en el sujeto y en la familia. Por un lado teníamos el síntoma y por otro lado el uniforme. Entonces, ya primero, para entender esta diferencia, hay una transformación y hay una expansión de la función. Bueno, vamos a armar la... ¿Cuáles son los gustos que nombra Freud en la guía de psicoanalítica? Está todo embotado. Falta, Está todo embotado el aire. latencia y genital. Digamos, edad aproximada. ¿Es 18 meses no hablar? Sí, años. Acá. Perdón, no. 18 meses, sí. Ya me adelanté. 6 y medio. Sí, vamos a empezar con meses, ¿no? En la conversión no vamos a ver. 2 a 3 años. 5 o 6, depende de la inserción del escuela. ¿Y acá? No, ahí creo que va de 5 a 6. Ahí creo que va de 5 a 6. Después 6 en adelante es la latencia. Pero no puso latencia directa.
estamos? 11. 11. Sí. No es exacto esto. Además, muchas veces está visto que tampoco es tan... No es tan así tampoco. Ustedes van a ver que ha cambiado un poco, pero bueno, por lo que saben. Entonces nosotros tenemos a nivel hitos, digamos, en el desarrollo de los personajes se van. Tenemos ciertas, ¿cómo puedo decir? Ciertas formas de organizar el medio, sería de organizar su interacción en el mundo del niño que se está desarrollando a través de zona erógena, vamos a decir. Freud. ¿Qué otras cosas importantes suceden acá? Acá me dijeron latencia, ¿no? Sí. ¿Dónde? ¿A dónde? Complejo. ¿Qué más? El complejo de castración Sí. en la etapa pánica. ¿Qué más? El autoerotismo. ¿Sí? Escucho. ¿No escucho? Sí, pero eso me refiero a otros ritos así más puntuales, contra el afino tampoco. ¿Dónde? Aparece súper... ¿Sabe dónde sale el yo, no? ¿Cómo? De la herencia. De los mandatos del padre. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hay ahí? ¿En dónde? ¿Acá? Pubertad. ¿Qué más? ¿A dónde? ¿A preso? Sí. ¿Qué más? Eso del supercho. ¿En dónde? ¿En dónde? Sublimación. ¿Qué más? ¿Quién dijo de la edad escolar? ¿Vos? Depende de Que claro, va a depender de la del ingreso a la escolaridad. Entonces esto es edad escolar. Sí. ¿No? ¿Qué más? ¿Cómo? Sí, hay algunos que no salen de ahí. Nunca salimos. Díganme, sí, otra cosa. Como se darán cuenta, nosotros tengan esta perspectiva. Nosotros estamos haciendo el paso de lo que vieron en profunda, pero nosotros nos vamos a ubicar en lo que es lo educacional y que, muy bien dijo la compañera, que depende del ingreso al sistema escolar, digamos. Entonces nosotros nos vamos a centrar en esto. Por eso yo no lo estoy dando para los primeros años. ¿Sí? ¿Qué más fue acá? ¿En esta zona? Hay una lección. ¿De qué? De los conceptos anteriores de los padres. ¿En dónde? Cuando empieza a jugar los Resignación, resignificación. ¿No sería mejor marcarle la pubertad como un periodo y no como un hito? Sí, pero desde el punto de vista que lo vamos a ver nosotros, vamos a marcarlo como un hito. No sería pubertad, sería entrada a la pubertad. Resignificación. ¿Viste cómo? No. Es el doble, es más peor todavía que no solamente en el lapsus, sino en la escritura, peor. No escribo. Caleta no escribo más. Significación. Estamos resignados. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Escribí bien? Sí. ¿Qué más? ¿Resignificación de qué dijimos? Perdón, porque me maltrató la palabra y no sabemos nada. De la figura de los padres. ¿Qué más? En la etapa fálica también se da
se complementa la estructura de la personalidad. Bueno, está bien, pero quiero que me digas algo antes de eso. ¿Qué más sucede? Bueno, hablamos de acá de la ¿qué más sucede en la pubertad? El cambio del esquema corporal. Sí, y a nivel, ¿y qué nos dice Freud que aparece? ¿Eh? Ese Piaget. Freud, ¿qué nos dice? Que me confundió, gente. La genitalidad. ¿Eh? La genitalidad. Ya, sí, bueno, es fácil. ¿Qué parece? No, sé que le cuenta. Siempre cuenta, no te gastes. ¿Eh? La nueva meta sexual. ¿Te parece que hay una nueva función? No, pero le digo por el hallazgo que cambia la nueva meta sexual. No sé, se me hace que lo que me estás diciendo vos tiene que ver con las desviaciones de la meta sexual y no me cierra para estar en un trastorno de aprendizaje. No, hay una reactualización del complejo de Edipo cuando pasa eso. ¿Eh? Hay una reactualización del complejo de Edipo. ¿Ustedes no vieron esto? Ah, cuando elige la pareja. Maestro. Cuando llega a pubertad hay una reactualización del complejo de Edipo. Su primera elección, entre comillas, madura, de amor, de objeto de amor, va a ser una persona más. Por ese lado iba. Por ese lado, claro, por eso. Pero yo quiero que me digan la reactualización del complejo de Edipo. No es lo mismo. Te quería que aparezca de vuelta acá, porque acá no hay, reactualización del complejo de... Ahí ya encontramos más o menos todos los ingredientes para diferenciar los dos tipos de trastornos. Lo que nos estaría faltando, que teníamos que agregar acá, que una de las cosas que salieron es el mecanismo de defensa predominante. En el periodo de latencia tenemos la sublimación. ¿Y en los otros? ¿Transformación reactiva? Esos son secundarios. Represión. Represión. ¿En dónde? Complejo de Edipo. ¿Represión de qué tipo? ¿Qué más? Bien. ¿En qué ámbito les parece a ustedes que se va a manifestar, teniendo en cuenta cómo es el complejo de Edipo, ustedes lo que saben del complejo de Edipo, en qué área va a actuar esta represión? ¿Sobre qué cosa? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo la pregunta, por favor? Claro, sobre qué, acuérdense que nosotros, ¿qué pasa? Vamos a empezar por el complejo de Edipo. ¿Qué sucede en el complejo de Edipo? Para que ustedes tengan más perspectiva más amplia. ¿Qué sucede? Cuando culmina el complejo de Edipo. No, ¿qué sucede? ¿Cómo es el complejo de Edipo? El objeto de amor son los padres. Sí. Ajá. ¿Y qué quiere, por ejemplo, qué es lo que quiere? Matar al padre para que ocupe el lugar. No, ese no es el complejo. Desea ser el objeto de deseo del padre. No, de la La madre. nena. La nena del padre, la madre de... ¿Y qué quiere darle al padre la nena? Un hijo. ¿Y puede estar en condiciones? Entonces, ¿en qué área? No, bueno, ¿eh? En el área de la conducta. Sí, se manifiesta en la conducta, pero ella dice, yo le voy a dar un hijo a mi padre, pero ¿puede darle o no? En el juego. ¿Cómo? Sí, pero no. En el juego. Sí, hay un montón de cosas, eso lo manifiesto, pero No una resignación, pero parecida. O sea, no nos vamos por ese lado. Pero ¿qué es lo que hace? O sea, en definitiva, el niño trata de seducir al adulto y quiere, la idea de ella, de la persona, del niño, es darle un hijo al profesor del sexo. Guarda que te saco un ojo. ¿Y cómo es? Pero eso, ella dice, no, claro, ahora, tipo 9, mamá se va, yo me voy. Con papá no. ¿Dónde? Imagina todo eso, estoy diciendo la palabra. En el área de la fantasía no puede concretar nunca. No, muchachos, muchachas, son mayoría, ahora me van a apuntar cuando sea. Pero se manifiesta en el área imaginario, es toda una cuestión que tiene mucha
mucha carga de fantasía. Ya imagina cosas, el progenitor, el niño imagina, fantasea con cosas que puede llegar a hacer con el progenitor de su supuesto. Fantasea nomás, en el área del imaginario. Se produce todo en el área imaginaria. Entonces la represión primaria es sobre lo imaginario, o sobre la fantasía. ¿Vamos? ¿Partimos hasta allá o no? ¿O alguien tiene alguna teoría? Calle la boca, pero bueno, bueno, entonces tenemos acá la represión. Nos dice aparece la represión porque, bueno, según las leyes y los mandatos sociales, dice que no se puede esto, y no solamente de los mandatos sociales, sino que lógicamente tampoco se puede hacer, no se puede dar un hijo, y entonces actúa la represión. Sublimación, ¿y acá qué pasa? ¿Qué otro mecanismo piensa en esto? Represión simbólica. Represión sí, no ese punto. Es la represión propiamente dicha, y de ahí en más nos estructura toda la vida. Nosotros al neurótico, digamos, lo otro no, digamos, el psicótico no, muy lejos de eso y el perverso juega con eso. Entonces aparece de vuelta la represión, pero actúa en otro nivel. ¿Por qué actúa en otro nivel? Esto es neurótico, ¿no? Va a actuar en otro nivel. ¿Por qué va a actuar en otro nivel? Si la situación es la misma, hay una reactualización del complejo de Edipo, ¿sí? La temática es la misma, tiene la salida exorgámica cuando se resuelve la reactualización del complejo de Edipo, pero hay algo que la diferencia de este primer complejo. ¿Qué es lo que le diferencia? Lo que tiene que hacer, la función de esa función. Claro. Es reconocer los contenidos que tu paciente está interesado. Pero ¿por qué es distinto el complejo de Edipo con esta reactualización del complejo de Edipo? Porque se fijan los padres. Sí, las que salen una buena, si se resuelve correctamente el complejo de Edipo. No se fija más, no hay una salida exogámica. En el caso de que todo vaya bien. ¿Qué es la principal diferencia? Dijimos que acá la represión actúa a nivel de una fantasía, se crea una novela, por decir una novela, se crea acá. Y bueno, y la represión actúa sobre esa fantasía. ¿Cuál era? ¿Real? Claro. ¿Por qué? Porque real no. Represión actúa sobre lo real. Vos decís que hay un objeto, acá también hay un objeto, pero hay un objeto fantaseado. En el otro busca que la compañía o la otra persona se parezca a lo que vendría a ser su figura paterna o Sí, materna. exactamente. Pero dijimos, cada compañía nos dice que si bien esta represión actúa sobre esa fantasía, o sea, un nivel de fantaseado, acá actúa sobre lo real. Volvamos al complejo de Edipo. ¿Y cuál era la fantasía? ¿Cómo? Darle un hijo, sí. ¿Y que no se podía? ¿Por qué? Porque no tiene con qué. ¿Sí? Acá dijimos que actúa sobre lo real. ¿Sí? La represión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Porque los órganos preparados para... Claro, no puede. Claro, pues no es que no puede más. Se puede concretar. Esa que era en el nivel de la fantasía se puede dar sobre lo real. ¿Por qué? Porque la pubertad, ¿qué implica? Tiene todo un proceso hormonal en donde se maduran los genitales, tanto de la mujer como del varón. Acuérdense todas las cosas que le pasan a Nacho, aparece la primera menstruación, entonces, ¿cómo se llama la primera menstruación? Menarca, aparece menarca a partir de la menarca, que está en condiciones de dar de tener crías. Está muy tenso, tenía que hacerle un chiste. Son temas que le van a hablar la gente, así que no se sientan tensos sobre estas cosas.
todos unos cambios físicos, ¿no? Cambios físicos. ¿Cómo podemos resumir acá todo el cambio físico? No se puede concretar la fantasía. Posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gran diferencia es que uno es la represión va a actuar, ¿sí?, en el área de la fantasía. El otro va a actuar sobre el área de lo concreto, de lo real, que a las posibilidades de tener un hijo tanto para el varón como para la mujer es muy viable, ¿sí? Si vienen relaciones, lo más probable es que si tienen relaciones entre cerca del 14, como no, digamos, sí o sí va a quedar embarazada, que son fértiles por el tema de la fertilidad. Entonces, esto determina y repercute de diferentes maneras sobre el aprendizaje. Decíamos que en el síntoma, acá va a aparecer un síntoma, en esta área va a aparecer un síntoma porque se transforma, y hay alguna falla en la reducción del complejo de Edipo, de castración, no una falla, pero hay algún tipo de situación problemática, se va a manifestar en una forma de síntoma por esta transformación. Lo que pasa acá es que no va a haber una transformación. ¿Por qué? Porque al ser la posibilidad, ya no se maneja más en lo imaginario, ¿no? Y el tema de que se puede llegar a realizar en lo concreto aparece como muy probable. Y como es muy probable, también puede parecer que puede estar la persona de que eso es prohibido y no lo tenga que hacer, digamos, por miedo al castigo o la reprimenda social, por decirlo de alguna manera. Nosotros vemos, bueno, todo esto a nivel psicopatológico de lo que nos dice el doctor, ¿no? Nosotros transportado a lo que tenemos sobre los trastornos de aprendizaje, las dos funciones van a ser distintas y por ende el síntoma va a repercutir sobre este espectro de niños, de lo que van desde la primera, en el ingreso al sistema educativo a pubertad. Entonces, si ustedes van a hablar de síntomas, siempre el problema de aprendizaje síntoma va a aparecer sobre ese grupo etario de los chicos. No puede, ¿por qué? Porque no puede tener una inhibición un chico de esta etapa, porque no le pasó esto. Tiene toda esta resignificación, esta reactualización en los cambios físicos. O sea, se comprende el conflicto, el complejo de Edipo, como otra cosa. Entonces, acá sí va a aparecer la inhibición. La inhibición es tan fuerte de la función que ustedes saben que no solamente se inhibe conducta, sino que también se pueden inhibir procesos. Lo que sucede en la inhibición cognitiva es que se encuentra afectado la capacidad de pensar. ¿Por qué? Porque el solo pensar de alguna manera activa ciertos recuerdos, pensamientos que tengan que ver con esto y de que esto es prohibido y es malo. Entonces se dice, a diferencia del síntoma en donde hay una transformación de la función de significación del conflicto intrafamiliar o físico del niño transformado en un problema de aprendizaje, en la inhibición se dice que el pensamiento se encuentra sexualizado. Y ustedes se van a encontrar con chicos, con adolescentes, que en realidad no quieren tener contacto con lo que quieren conocer, con lo que hay que enseñarles, el objeto de conocimiento. No se acerca, es como que hay un rechazo, porque el conocer, el saber, está prohibido o está castigado tal vez. Eso sucede cuando hay una mala resolución de esta etapa. Se encuentran personas que a lo mejor son muy
hoy hablábamos de la moral, no con una moral muy estricta, o todo lo contrario, una moral muy laxa, en donde se rigen por otras cuestiones que no son las que tendrían que haber, no se resolvieron como tendría que haberse resolvido en el primer complejo, resuelto. Entonces, la diferencia es ese. En uno, ustedes va a aparecer como un síntoma y el mecanismo de defensa predominante va a ser la sublimación, va a ser en la etapa que va desde los 5 a los 10, 11 años, 12, y después van a tener que ir a otra que es mucho más compleja, y hay un componente que es el que lo hace más complejo, que es el ingreso del puber, del adolescente, a la vida, a la sexualidad. Existe esa posibilidad. Entonces hay un componente más, no solamente componente de la autoridad que aparece. Habíamos puesto algo sobre el complejo de no me acuerdo ahora. El super-yo, a quién responder, quién tiene el valor de verdad, todas las cosas que veíamos nosotros en los diferentes niveles. Después le va a decir también acá el nombre del padre, quiere respetar, quién es autoridad, quién es referente, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que aparece, a diferencia, acá en la pubertad aparece este conflicto de la capacidad de cumplir esto que se daba en la fantasía, que no está resuelto. Ustedes se van a encontrar con muy pocos casos de disfunción cognitiva. Es como que es muy difícil diagnosticar y llegar a esa conclusión, porque son niños. Cuando usted lo ve se parece mucho a un niño, digamos, en el comportamiento, pero son adolescentes con conflictos muy grandes en torno a la resolución de su identidad, a su identidad y de su identidad. Bueno, entonces, los dos de teología interna serían el síntoma y la diferencia son los mecanismos de defensa, las edades, el posterior tratamiento no va a ser el mismo, obviamente, el área donde afecta, digamos, donde se resuelve. Y nos queda un solo problema de aprendizaje o trastorno, que es la ideología externa. Y la ideología externa decíamos que era el reactivo. Muchas veces se confunde o pone, por ejemplo, problema, aprendizaje, formación reactiva. ¿No? Sí. ¿Todo esto era de No. interno? Todo eso interno. Ah. Ya lo terminamos ya. Inhibición y síntomas no es interno, el otro es externo. No se tiene que confundir con la formación reactiva. Si bien no está del todo mal, pensarlo así, el problema de aprendizaje reactivo implica. Vieron que nosotros hablábamos en lo que yo le decía anteriormente sobre la inteligencia del deseo, que el deseo, o sea, todo lo que sea de la sexualidad, ejercida sobre la inteligencia. Imagínense cómo actúan. Vean desde esa perspectiva que nos propone la autora, fíjense cómo actúa sobre esas cuestiones, donde los hitos que suceden en la vida del niño son de características son de características sexuales. Fue el gran descubrimiento de Freud, digamos, de la sexualidad en los chicos, entonces está estructurado eso. Entonces todo lo sexual va a tener un peso muy importante sobre la inteligencia y va a estar afectada. Por eso vemos tan esparcido todo esto y hicimos todo el recuento. Y en el reactivo no pasa esto. Tiene toda una buena, digamos, más o menos entre los parámetros normales de resolución de toda esta conflictiva sexual del niño y del adolescente. Y lo que sucede es que no es que no se adapta, reacciona frente al ámbito educativo. O sea, lo que le proporciona ese ámbito educativo no le satisface al chico, entonces no encaja en ello y no quiere aprender. Imagínense, había
hay un ejemplo en el libro que dice, imagínense un desnutrido y una persona que sufre anorexia. ¿Sí? El desnutrido tiene tiene hambre, tiene las ganas de comer, pero no se le suministra alimento. En cambio, la anorexia, la persona con anorexia, tiene todo para poder alimentarse, pero no quiere aprender. Esa es la gran diferencia. Sí, aprendí cuando leí el libro de Alicia Fernández de que en este aprendizaje reactivo el chico tiene todas las herramientas del medio por parte del docente, pero en cambio no tiene todas las herramientas del docente. En cambio, en el síntoma de admisión sí tiene las herramientas para poder aprender. Lo que pasa en el reactivo es que el medio no le suministra la herramienta. Exactamente. ¿Qué es lo que decimos? Eso pasaría por el trabajo del docente que... No necesariamente el trabajo del docente. Hay muchas veces que hay discrepancias entre una socialización primaria, ustedes vienen en el social, y el ingreso a la socialización secundaria, que se da justamente en el ingreso al sistema educativo. Entonces hay como un desequilibrio entre los dos. Necesariamente el deseo atrapa la inteligencia, el deseo... En estos trastornos, el deseo atrapa la inteligencia. ¿Sí? El cumplir con un mandato familiar, el ubicarse en el lugar, por ejemplo, el marido se ubica en el niño de su mujer porque ella lo pone, responde al deseo de otro, que es lo que decíamos siempre. Entonces se produce ese desequilibrio y como que reniega ciertas cuestiones de la inteligencia para cumplir el deseo que se le es impuesto de afuera. En cambio, en el trastorno de aprendizaje reactivo o problema de aprendizaje reactivo no sucede eso. Lo que sucede es que el medio no le proporciona. Es como que no se adapta a la metodología, a los contenidos. Mirá, por ahí suele pasar mucho en las personas en los chicos que vienen de otros lugares, y es como que le cambia de golpe todo el ámbito y dicen, lo primero que dicen, no, si andaba re bien allá en la escuela y ahora acá no quiere hacer esto, no quiere hacer otro. Bueno, en el medio no se produjo una buena recepción, adaptación, no necesariamente de que los chicos tienen que adaptarse, una buena recepción del medio escolar para poder contener. La idea es que la educación es para la diversidad, digamos. Entonces está planteado así nuestro sistema educativo, entonces tenemos que abrir las puertas y tratar de captar ese alumno y trabajar con él. Pero la realidad es que los establecimientos no quieren hacerse cargo de eso. Entonces reaccionan, es reactivo al sistema educativo. Contra de la... Sí, en realidad no se encuentra atrapada la inteligencia, ni tienen problema con su inteligencia, ni con el deseo, ni con nada. O lo vienen y dicen, no me andan a la escuela, qué sé yo, me mandó derivada la maestra, que le mandó a la psicopedagoga, y la psicopedagoga dijo que con este hombre no se puede, que venga, que mandarlo al psicólogo, al psiquiatra. Bueno, después de que le ve toda esa gente, llega a nosotros, y vos te pones a conversar, harás cosas con él, y te das cuenta que en realidad no es una persona que no aprende, sino una persona que no se pudo insertar en el sistema. ¿Esa puede ser persona también que tenga una insuficiencia, por ejemplo, corporal? No. No tiene que ver por esta cuestión que nosotros decíamos que en un organismo dañado, ¿sí? Igual se puede dar el aprendizaje. No necesariamente. Pero podría ser que, yo entiendo lo que vos me decís, por ejemplo, venga una persona que se maneje en silla de ruedas y nosotros estamos dando clase acá arriba. En realidad no significa eso, porque en otro nivel él podría prestar ayuda a algún compañero, o nosotros podríamos bajar a dar clase en otro lado, digamos. Se hace, se pide, se adapta. El tema estaría en que la institución diga no vamos a bajar, se da clase siempre en el salón, o sea, no lo contenga, no lo reciba, ¿sí? Actúa de forma expulsiva la institución. Institución no me refiero a una escuela particular, sino a la institución escuela en todos sus sentidos. Lo que decíamos cuando hablábamos las primeras clases, que yo les comentaba que como es, trabajé un tiempo en un instituto para chicos especiales, que era también con problemas motores, y no tiene una rampa, y en el lugar donde se bajan para llevarlo a los salones es ripio.
tiene que arrastrar la silla de ruedas por el frente. Entonces, o sea, ahí actúa la institución de forma exclusiva, pero por una, no solamente por una cuestión de que no hace eso, sino está planteado desde otro punto de vista. En general, bueno, este tipo de interesamiento mueve el interés económico, entonces mientras pague todo, está todo bien, digamos. La filosofía, la política, el objetivo de la institución es otro. Entonces todo eso puede actuar de forma expulsiva. Lo malo es que si eso se sucede un montón de tiempo puede terminar en una cuestión de síntoma. Puede repercutir en áreas de síntoma. Si se sigue manteniendo y no se soluciona, va a repercutir sí o sí en un problema de aprendizaje síntoma. De donde algún lado algún conflicto va a aparecer entre la familia y él. Así es. Bueno, ustedes cuando lo lean en el libro no está. Y yo le quise hacer este recorrido para que entiendan desde el famoso organizador previo, digamos, de dónde viene todo esto. Porque lo van a leer y después no van a saber dónde salió. Y es algo que ustedes ya vieron, algo que ya ustedes ya tienen que tener leído, que es cuestión de relacionar. Las intervenciones, la verdad que son cortitas, en los problemas de cómo es que tengan que ver con etiología interna, siempre se hace un trabajo psicopedagógico en donde se explica todas las áreas, de cómo funciona su inteligencia, de cómo están las relaciones, se trabaja sobre todos los niveles que vimos en familia. Tanto en el síntoma como en la inhibición, la inhibición requiere un trabajo mucho más extenso y mucho más difícil como de investigador privado, porque al la persona al no poder pensar, al no poder decir lo que piensa por esta cuestión de que está secuestrado el pensamiento, es muy difícil comunicarse con él. Siempre esquiva y siempre trata de desviarse por la tarjeta. Y en el caso del aprendizaje reactivo, como la inteligencia no está atrapada, no se procede con un tratamiento psicopedagógico que tienda a clavar esa inteligencia atrapada porque realmente no está. Entonces la resolución siempre más común en este tema del aprendizaje reactivo es cambiarlo de escuela. No hay otra. Si no se puede solucionar o si no se puede hacer un saneamiento de la institución donde se puede intervenir, que le dejen al psicólogo, suele ser muy difícil que te dejen entrar y vos pongas cambios, sugieras cambios porque es un sistema muy rígido, por lo general el docente, entonces se le pide que se le haga cambios. ¿Pero qué te puede decir el chico? ¿Me gusta cómo habla maestro de clase? ¿Me gusta la instrucción? No, ahí le voy a preguntar, ¿y qué pasa? No, la verdad que no, me acuerdo, no entiendo a la profesora, che, ¿qué sucede con todo? No, me pasa con la lengua. Bueno, entonces con la lengua no es una cuestión de que haya un problema de aprendizaje reactivo, digamos. Hay una dificultad más de relación personal con la maestra que no puede, con la lengua. Pero en cambio, si hay un problema de síntomas, no va a aprender en ninguno. Ah, claro. Como le va a costar un montón todas, no tenemos, ¿cierto? Que no se tiene que confundir con los problemas de conducta tampoco, no son de la misma. Y bueno, y con el tema del reactivo, si no se puede lograr entrar a la institución y dedicarle ciertas pautas, bueno, chico, tal cosa, necesita tal otra, si no se permite ese acceso, la recomendación es que se lo cambie. Sí, es más probable, como es en las dos. No hay una casuística, pero sí se puede. Inhibición, adolescente, joven. Síntoma, niño. Siempre. No pongan al revés porque estamos en todo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya estamos. Necesito que la gente